Hola, bienvenidos de nuevo a nuestros lunes de liderazgo y es un gusto tenerte aquí otra vez y estamos en medio de un estudio que se llama Haciendo Héroes o un hacedor de héroes. Y mucha de esta información está basada en un libro que se llama Hacedor de Héroes por el hombre Dave Ferguson. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de las 5 prácticas esenciales para multiplicar a líderes y para ser héroes. Primeramente hablamos en la semana pasada acerca de pensando en la multiplicación. Es un cambio de pensar, perspectiva, un paradigma diferente. Y después hablábamos acerca de dar permiso, que tenemos que regalar oportunidades a otra gente para servir. Hoy quisiera hablar acerca de multiplicando discípulos. Es la tercera práctica en esta lista de prácticas. La cuarta es activar dones y la quinta es trabajar para el reino. O en el pensamiento de multiplicar discípulos, te conviertes en un creador de héroes a través de la práctica de compartir lo que has aprendido al discipular a los líderes y no estar satisfecho hasta que lo hayas multiplicado hasta la cuarta generación. Y la manera de hacerlo hay que convertirse en un mentor para otros líderes. Hay que ayudar a los otros líderes para multiplicar discípulos hasta la cuarta generación. Dos maneras, dos cosas muy importantes. Y tenemos que estar con la gente formando relaciones. Puede dirigir un grupo pequeño, un ministerio de oración, una ubicación de una iglesia de varios sitios, una mega iglesia o incluso una red de iglesias. Pero para convertirse en un creador de héroes, debe priorizar la multiplicación de discípulos. Esta práctica representa una forma de compartir lo que aprende por medio de ser mentores de los otros líderes. En Juan 3, 22, la Biblia dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El énfasis está en la palabra que estuvo allí con ellos. No podemos formar relaciones que van a multiplicar o van a tener una multiplicación si no estamos con la gente con la cual estamos trabajando. Segundo Timoteo 2:2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. En este versículo tenemos Pablo, primeramente, porque él escribió el versículo y él había enseñado a Timoteo lo que has oído de mí, antes muchos testigos. Tenemos Timoteo. Él recibió el buen depósito de la sana doctrina de Timoteo y él tuvo una responsabilidad de encargar o encomendar este buen depósito a hombres fieles, personas fieles que pudieran enseñar a otros también. Esas 4 generaciones. Actualmente es aún más, porque cuando dice para enseñar a otros, no hay límite en las generaciones que van a recibir el buen depósito de la sana doctrina, si somos fieles a siendo héroes. Hay 5 cosas acerca de los multiplicadores de héroes. Primeramente, los multiplicadores de discípulos comienzan con unos pocos, no con muchos. Muchas veces pensamos que cuando llegamos a 50, entonces podemos hacer algo. Cuando llegamos a 100, pero una relación de discipulado comienza con una persona. No puede tener 2 hasta que tiene uno. Eso no puede, entonces no puede tener la cuarta generación hasta que tiene la primera generación. Los multiplicadores priorizan las relaciones, no el plan de estudios. Sí, usamos currículo, usamos materiales, tenemos que
tener algo que estamos enseñando. Pero los materiales no son lo más importante, la persona es lo más importante. Y tenemos que adaptar a las necesidades de la persona cuando estamos invirtiendo en sus vidas. Los multiplicadores de discípulos se centran en la capacidad de envío por encima de la capacidad de asientos. Queremos ver que la gente se vaya para servir al Señor. Tal vez lo quieren, pero está sirviendo en la iglesia. No está allí solo para sentar. No está allí para tomar una silla. Está allí para trabajar para el Señor. Y los multiplicadores de discípulos transfieren la voluntad o la autoridad, perdón, en vez de aferrarse a ella. Entonces es similar a dar permiso, porque cuando está discipulando a alguien y quiere que esa persona comience a servir, tiene que dar la autoridad para ir y hacer cosas nuevas, cosas que tal vez tú pudieras hacer mejor que ellos, pero ellos tienen que aprender. Hay que extender la autoridad para hacer la obra, para hacer el ministerio. Y recuerdes que para tener un cambio de paradigma, siempre hay miedo. Siempre hay cosas que alguien piensa, oh, yo no sé si yo puedo hacer esto o no. Y hay varias. Primeramente es el miedo del fracaso. Y nadie quiere fracasar. Y si queremos multiplicar, van a tener tiempos que la gente que estamos discipulando no van a ser exitosos en su obra. Pero no podemos dejar que permitir que ese miedo nos detenga de haciendo héroes. También es el miedo al rechazo. Hay una historia pequeña, dice Larry se dio cuenta de que la multiplicación significaba permitir que las lealtades se transfirieran del pastor emisor al pastor plantador. Entonces, el contexto es tú estás enviando a alguien a plantar una iglesia y de repente da cuenta que esas personas que van a ayudar al plantador de iglesias van a ser leal a otro pastor. Este tipo de intercambio emocional requería una seguridad personal profunda. La inseguridad es una forma de miedo, por lo que enfrentó sus propios temores internos de rechazo. ¿Estaba yo suficientemente seguro en Dios y en mi propia identidad para enfrentar lo que se sentiría como una forma de abandono? Y cuando enviamos o perdimos gente de la iglesia, siempre hay un sentir que ellos me han rechazado. Pero a veces es solamente que Dios está usando en otra manera. Eso no debemos parar la obra para el miedo del rechazo. Y rápidamente, porque el tiempo es corto, podemos tener un miedo de perder el control. Si estamos multiplicando líderes, el miedo del conflicto, siempre va a ser conflicto cuando hay crecimiento. El miedo del cambio. Algunos de nosotros no queremos cambios. Y los más años que tenemos, lo menos que queremos cambiar. Pero tenemos que cambiar y tener cambios en nuestro ministerio. Y el miedo de las dificultades financieras. Siempre hay miedo cuando estamos cambiando el paradigma hasta multiplicando discípulos para que ellos vayan a servir. Pero Dios nos ha llamado a ser discípulos. Y Pablo escribió a Timoteo que era Pablo, Timoteo, hombres fieles y a otros también. Eso significa un crecimiento, una multiplicación exponencial. Y tenemos que ser intencional tratando de alcanzar la cuarta generación.
Dios le bendiga. Estoy orando que usted está haciendo discípulos y multiplicando discípulos hasta la cuarta generación.